Hola a todos, bienvenidos al noveno capítulo del especial en mi podcast, el Vivo Podcast, sobre los 30 años del Fanzinran, el robot argentino nipón. Yo soy David el saxofonista y hoy tengo el gran privilegio de contar con uno de los grandes artistas, o debería decir de los mejores artistas que tiene nuestro país, como lo es el caso del gran Víctor Ahmed, dibujante, animador, docente de arte y diseño. Víctor, para mí es un honor contar con tu presencia en mi podcast y seguir aumentando todas las historias que tiene el robot argentino nipón por estos 30 añitos. Víctor, vamos desde el inicio, vamos desde el comienzo de toda esta historia. ¿Cómo era aquel periodo? ¿Cómo eran las calles? ¿Cómo era todo el arte cuando llegó a tus manos tu primera RAN? Imagino que todavía era el periodo mucho más fancinero, mucho antes de convertirse ya en su formato revista. Y también me gustaría saber cómo llegaste a conocer a los muchachos del robot, porque de hecho vos llegaste a escribir hasta una nota en la RAN. Entonces, vamos por el comienzo. ¿Cómo llega a tus manos el primer robot? Bueno, David, un honor participar de tu podcast, que ya empiezan a ser famosos. Gracias por los elogios. Y la pregunta, bueno, es un poco extensa la respuesta, quizás la dividimos en dos, ya me dirás, pero creo que voy a tratar de resumir un poco todo ese universo, porque lo primero que preguntás es cómo era ese momento. Y bueno, es bastante particular. Quizás a alguien de hoy es difícil imaginárselo con tantas librerías con los escaparates llenos de manga, con tantas opciones eh, en las plataformas para ver anime traducido. Y bueno, y con internet que te da la posibilidad de acceder a cosas que tal vez ni siquiera están todavía eh, emitidas o publicadas en tu idioma. En- yo me tengo que remontar a la época que decidí ir a la Facultad de Avellaneda, al Instituto de Arte Cinematográfico, para estudiar animación. Esa era la época, sería 90 y pico, no quiero decir, soy medio malo con las fechas, pero ponele 94, por ahí. Había ocurrido que la verdad que económicamente Argentina estaba muy mal, había muy poco trabajo de alguien que quisiera dedicarse a dibujar, que era mi caso. Yo ahora, bueno, terminé siendo director de arte, director y trabajo tanto en videojuegos como en gráfica, como en publicidad o cine, pero en ese momento yo laburaba en un estudio jurídico, todo eso era un sueño que parecía inalcanzable. En vistas del entorno que había, decidí ponerme a estudiar, aunque sea animación, como para seguir un poco perfeccionándome, esperando en algún momento que la mano cambie. Pensá que en ese momento nosotros habíamos tenido nuestra generación, que en ese momento teníamos 20 y pico, habíamos tenido bastante anime cuando éramos chicos, muy chicos, en los 70, Yamato, después, o sea, Heidi, Marco, Mazinger, Meteoro, eh, bueno, todas esas latas venían, que también venía ahí Ultraman, las series esas de los tipos disfrazados, los superhéroes. Eh, Todo eso, Japón lo mandaba casi gratis, lo mandaba a doblar y lo repartía por Latinoamérica para empezar a meter sus productos. Entonces todas esas latas se pasaban y se pasaban. Y yo me acuerdo que lo que más me impactó de todo lo que veía era Yamato, porque tenía un guión que continuaba, tenía una coherencia que empezaba y terminaba, ¿no? Y la verdad me impactaba también
Pensá que los dibujos norteamericanos, luego me voy a detener un poquito en este tema, eran muy simplotes, ¿no? El héroe bueno, el malo, no pasaba nada en realidad. Ni el malo era tan malo, ni el bueno, era un musculoso que nunca tenía miedo. Y acá los personajes, sí, tenían miedo, se enamoraban, le gustaba una chica y se morían. Yo me acuerdo de haber visto un capítulo de Yamato que mueren varios y los tiran los cadáveres al espacio, hacen una ceremonia de despedida. Y yo me fui a la escuela, tenía 7 añitos, me fui todo conmocionado, dije, hoy murió gente. Bueno, que había una diferencia igual sustancial entre Yamato y Mazinger o Meteoro, que eran cosas más episódicas. Lo de Mazinger medio que empezaba y terminaba en ese capítulo. No pasaba nunca a mayores. Eh, bueno, pero Marco era así, tenía todo un contexto. Marco, también hay que pensar que en esa época, mira qué sorprendente, Miyazaki se vino por acá, nadie lo conocía, pero estuvo estudiando Argentina, estuvo por el sur, por La Pampa. Así que te diría que es uno de los dibujos animados mejor documentados de Argentina que existe, Marco. Hay que pegarle una nueva mirada y es extraordinario. Bueno, cuestión que todo eso medio se terminó un poco y uno creció y ya los dibujitos no eran para uno, pero en los 80 aparece Robotech, que tenía también ya una cosa un poco más de adolescente, incluso algunos toques de adulto, tanto en la ciencia ficción como en la propuesta de los personajes que no eran tan chatos, sino que tenían mucha profundidad. Y de alguna manera uno volvió a ver dibujitos a una edad que no podías ver dibujitos, ¿no? También te hablo de una época en que, no sé, hasta mismo tus viejos te llegaban a ver viendo dibujitos a los 13 años, te decían, pavote, deja eso. Entonces no es como ahora que todo el mundo ve todo y está todo más relajado y tus viejos vieron Star Wars, es otra onda, ¿no? La relación con los padres e hijos y la fantasía. Para nosotros una vía de escape. Entonces eso a los 15 me choqueó bastante y a la edad de la facultad me encuentro con un montón de pibes que venían de esa onda, de haber visto Robotech y querer hacer animación. Ahora me voy a explayar un poquito sobre este tema de la animación. A mí me gustaba mucho la animación, también la historieta, otras cosas, ilustración, pintura, pero el problema cuál era con la animación, que era todo muy infantil. Lo que teníamos acceso, por lo menos en Occidente o en Sudamérica, era muy infantil. Los superhéroes norteamericanos era muy maniquea la versión, siempre el mismo musculosito, qué sé yo, y después cuando incluso algunas series las mandan a animar a Japón, también eran malísimas, tipo G.I. Joe, todo eso, muy pobre de argumento, de personajes, los personajes eran todos iguales. Y como He-Man, después al final aparecía He-Man y te explicaba, Orco hoy aprendió la lección de que no debe desobedecer. Y los japoneses era otra cosa, más profundo. Yo creo que incluso ellos, a diferencia de lo que les pasa hoy en día, no tenían bien claro a qué público iba dirigido. Si vos ves algunas cosas de esa época, tienen, algunas cosas tienen tintes muy adultos, exageradamente para lo que sería un niño, y otras cosas parecen muy adultas y tenían cosas absurdas, entonces me parece que no estaba bien definido. Ellos hacían lo que les gustaba, lo que querían, lo que dentro de la mentalidad japonesa, un poco lejana de estas religiones, ¿no? Que tenemos por acá, eh, entraba todo, entraban desnudos, entraban, este, vos veías, no sé, los dibujitos de que era un chico que era de las cavernas, y el pibito aparecía desnudo, se tiraba en pitulín al agua, y uno se sentía identificado con los chicos, ¿viste? Eso pasaba así porque pasaba y nadie había visto esas latas, pero la verdad que después eso hubiese sido un escándalo, ¿no? Para las madres y padres y tal vez para la misma televisión. Eh, entonces,
era muy libre lo que hacían los japoneses. A diferencia de lo norteamericano, que estaba pensado puntualmente para chicos, para moralizar, para, no, el malo no daba más, no, al final siempre tenía miedo, el malo se asustaba y lo agarraba el bueno y lo empezaba a revolear de las patas y decía, toma un poco de tu propia medicina. Bueno, todo eso no existía en Japón. Y después Robotech fue una muestra de que por ahí se podía hacer algo un poquito más para adultos, forzar los límites, incluso esos que eran medio adolescentes, para hacer algo todavía más adulto. En el campo de la animación, si querías ver algo adulto, tenías que irte a los cortos independientes. ¿Cuál era la propuesta adulta? No solo el mensaje o lo que se quería contar, sino lo visual. Entonces siempre estaba a la par el mensaje del formato. Ese formato muchas veces era, no sé, arena sobre vidrio, lápiz sobre yeso, o a veces un dibujo espectacular y grotesco. Pero a nosotros, que veníamos más de la historieta, de ese tipo de cosas, mucho de la ciencia ficción, queríamos ver algo de animación que fuera como una especie de historieta animada, ¿no? Que eso es el gran logro del anime japonés. Entonces, íbamos a Avellaneda porque era la única escuela que te enseñaba cine de animación y no dibujos animados. Dibujo animado era una materia, pero después tenías todo lo demás, sonido, narración, fotografía, entonces tenías cómo ser un realizador de animación con un poco más de contenido, ¿no? Las otras cursos o lo que había, como dibujos, ya apuntaban a lo que era Disney o lo que era norteamericano, que era infantil. De ahí salió Dibu, ¿no? La gente que hacía Dibu, los Pintín. Entonces, los que queríamos algo más, nos íbamos a Avellaneda. Este formato de historieta animada se veía muy poco en Occidente. En Europa tenés que irte a Los Amos del Tiempo, de Moebius y René Lelux, o en Estados Unidos, Hielo y Fuego, de Ralph Bakshi con diseño de fraseta, pero era muy poco, eran intentos que no, no pasaban de ahí, mientras que en Japón sabíamos que se seguía haciendo cosas bastante complejas, ¿no? Así que bueno, caímos ahí varios que nos encontramos, que no teníamos nada que ver, que no nos habíamos visto nunca, pero empezamos a hablar y teníamos bastante en común. Y ahí lo encuentro a Li Tien Chuan, que es uno de mis grandes amigos ahora, de toda la vida. Empezamos a hablar, bueno, le gustaba un montón, sabía cómo conseguir algunas cosas que eran imposibles. Ahí me cuenta que Robotech no era Robotech, sino que era Macros y las otras dos series agregadas. Y bueno, me volví loco ahí, ¿no? Pensá que en esa época no se conseguía absolutamente nada, algún VHS. Recuerdo que lo primero que pude conseguir fue Akira en VHS en una librería que luego hizo historia. Era un kiosco que tenía un pequeño localcito alquilado, que era BL Comic Magazine, que era una B larga y una L. Nunca supe qué era eso, pero ahí estaba Gerardo, el que después hizo Camelot enfrente. O sea, enfrente de lo que era Camelot estaba este kiosco. Y ahí traía algunas cosas de kiosco, incluso yo no recuerdo si trajo Appleseed de Giro en inglés. Bueno, traía algunas cosas, fue el primero. Y me acuerdo que trajo Akira el VHS, me lo compré, tenía que ir a la facultad y me volví a mi casa a verlo. Y bueno, me impactó en todo sentido porque encontré eso, encontré la historieta hecha animación, el perfil más maduro, que era lo que buscábamos. Y después también incluso ahí Akira tiene algo muy positivo también, que tenía muchos animes de esa época, que era la experimentación, ¿no? Vos ves Macros, parece que era parecido a todos, pero no era parecido a todos. Tenía un timing de animación que era muy propio de ellos. Tenía esas sombras y brillos que atravesaban los metales y las cosas
que eso hay una sola forma de ponerlo, vos te podés hacerlo y queda mal. Solo ellos lo sabían hacer y en ese dibujo y, y nada más, era una especie de Art Nouveau animado que solamente lo entendían ellos, en un estilo bastante particular y arriesgado, ¿no? Vos podés poner la sombra donde va, donde un lado, que, como hicieron toda la vida y aún hoy se hace, o meterle esas sombras por el medio de nada con un criterio estético que bueno, que la tenés que tener clara para hacerlo. Y en Akira me pasaba lo mismo, ¿no? Digamos, esas ciudades con rojo y verde, ¿no? Trabajaba con un par de complementarios que daban esa vibración y hacían que se vean esos edificios como gigantes, ominosos. Hasta ese momento la noche era azul y negro, ¿no? En los dibujos animados. Bueno, todo eso, la música, una música del folclore japonés metida en algo de ciencia ficción. Bueno, me voló la cabeza y se juntó todo y volví con todo ahí, ¿no? Al anime. Incluso en la historieta, yo había empezado a hacer un poquito de historieta como asistente para algunos dibujantes, para Alemania y para Inglaterra. Y después llevé a algunos editores, después las revistas se fundieron todas en los 90. Pero Argentina tenía una gran industria de historieta nacional y muy buena. Pero a mí me decían cuando llevaba como que hacía muchos cuadros para contar una secuencia, bueno, le estoy llamando secuencia, pero justamente lo que los demás hacían en un solo cuadro, yo hacía un montón de cuadros. Me decían, estás usando un montón de páginas, no te va a alcanzar un número para contar nada. Eso yo ya lo tenía y cuando sale acá Akira también en los kioscos, que salieron unos fasciculitos, salió hasta el número 6. Ahí dije, esto es lo que quiero yo también, ¿no? Como una narración más extensa, no tan comprimida. Eh, Así que bueno, fue todo un mundo. Lee me dice, estamos con unos pibes haciendo un fanzine y me da el número, me lo regaló creo, el número 2 de RAM, todavía lo tengo, que tenía a Goku dibujado por él en la tapa. Goku no se sabía ni lo que era, ni Dragon Ball, ni nada, era como, nada, no tenía nada que ver con nada. El único que sabía un montón era él, que era fanático, que lo había leído los mangas ya incluso en chino, que se los mandaba, no sé si la madre o qué sé yo. Eh, y bueno, y se juntaban en el Parque Rivadavia. Me dicen, nos juntamos los domingos en el Parque Rivadavia. Y bueno, ahí se me abre un mundo, ¿no? Porque había un montón de pibes, había un montón de material en VHS, así pirata, grabado y regrabado, que se veía todo mal, subtitulado en inglés, que se lo mandaban fans otakus de Estados Unidos, de otro lado. Eh, bueno, todo eso, después estaba también, había mucha gente, ahí estaba César, Pereira, Marquito, Nano, que era compañero mío de la facultad, que ahora es amigo mío, Cristian Aguirre, con el que era el del Cine Club Nocturna. Cristian ahora, de hecho, está dando unas proyecciones en el Malva actualmente. Y bueno, ahí todo el mundo, ¿viste? Aparte de que te pasaban el VHS, a veces poníamos unos mangos para que te lo graben y para que ellos pudieran conseguir más. Después, Cristian hacía pasaba unos cortos en película, él todo lo que tiene es fílmico, ¿viste? Es un coleccionista y nos juntábamos ahí en el sótano en Paraná, en una comicaría que ahora no me acuerdo el nombre, pero seguramente otro de los chicos te lo habrá dicho. Y pasaban ahí, qué sé yo, porque también pensá que éramos fanáticos como de ese universo japo, de cuando éramos chicos, de Godzilla, de todos esos robots gigantes, y él tenía Giant Robo, poner unos capítulos doblados en español, latino, no sé dónde lo sacaba, pero no el anime que se hizo después, la remake de los 90, sino el live action, era una serie con personas que había una nenita tipo Lorena Paola japonesa y el robot con cara de egipcio, todo bizarrísimo, ¿no? Y veíamos mucho de eso, Kamen Rider. Y después tenía pedacitos de anime que nadie sabía ni qué eran. A veces después con el tiempo lo fuimos averiguando, pero
y todo en fílmico y se pasaba ahí en el sótano. A veces, imagínate, había un olor a chivo, todos amontonados. Era una fiesta. Luego yo también me hice amigo de Lee, íbamos a la casa y nos pasaba unos videos que él conseguía subtitulados en chino, unos subtitulados gigantes amarillos que ocupaban media pantalla, y él nos iba traduciendo cosas así, ¿viste? Incluso llegó a editar él un video de Dragon Ball, un episodio que solo se había pasado en la tele, Japón, no se había editado todavía en ningún lado, que es ese OVA que en realidad cuenta el futuro de Trunks y Gohan peleándose con los androides, qué sé yo, antes de que venga Trunks a la Tierra. Yo igual todo ese argumento ni lo conocía, veíamos cosas, pantallazos, me gustaban las peleas, me gustaban los diseños y me gustaba mucho, sobre todo, Dragon Ball, el original, ¿no? Los diseñitos, el humor, todo eso. Empezó a llegar un poco también a España, que fue una fiebre, y editaron el manga de Dragon Ball, y me fascinó todo ese universo de Toriyama. Eh, Así que bueno, con Lee conocí muchas cosas, llegué a ver, por ejemplo, Moí de Poro Poro, ahí doblado en el momento, eh, por él y una novia que tenía. Este, y nada, una película emocionante que era imposible que llegara ni a Occidente ni nada. En ese momento no había contrato de Ghibli con Disney, nada. Creo que había sacado Fox en Estados Unidos, Totoro, todo censurado y modificado, pero no había llegado casi nada. Yo creo que le tenían un poco de miedo porque realmente, sobre todo lo que era más público infantil de Miyazaki, estaba pegando de una manera tremenda en donde estaba, ¿viste? Llegaba a Europa y era un éxito, y lo ves en la mayoría de los animadores que tienen mi edad o más chicos, el estilo tiene mucha influencia de anime, en Francia sobre todo, y en Estados Unidos también llegó finalmente. Así que era una época de mucha ebullición, de buscar por acá, buscar en videoclubs coreanos, ir al barrio chino que no era lo que es hoy en día. Había dos o tres sucuchos ahí, te metías ahí a revolver y por ahí agarrabas un manga que no sabías ni qué era, pero te lo llevabas. Había una disquería que traía los compacts que eran piratas, una editorial, una editora que se llamaba SM, y íbamos ahí a revolver, traía mucho para la comunidad china y había muchos de anime. Y entonces te podías conseguir la banda de sonido de, qué sé yo, de Porco Rosso, ahí, o de Conan, el niño del futuro. Hago un pequeño paréntesis. Conan, el niño del futuro, es el primer anime que dirige Miyazaki. Es una ciencia ficción extraordinaria, eso donde está mezclado todo lo que, no solo lo que él después va a desarrollar, sino un poco el estilo ese japonés de mezclar cosas bizarras, graciosas, aventura, cosas profundas, metafísicas. Es una maravilla. Y se dio acá doblado en español latino, pero no lo puedo conseguir en internet. Hay que ver si alguien tiene esos videos o VHS y lo puede bajar. Este, y otro lugar que conseguimos también era una librería japonesa que todavía existe, creo, se llamaba OCS Bookshop, Overseas Courier, y ahí si vos tenías la editorial y el nombre en japonés, si tenías los hiragana o katakana o kanji del nombre, mejor todavía, y ellos te lo traían por barco, tardaba, todavía estaba el uno a uno, era caro, pero digamos que no era tan caro. Y te traían, así yo conseguí libros de arte de Náusica, de Lapiuta, cosa que no estaba en Occidente ni soñando. Y al no tener internet todavía, había quizá un proto-internet, esa con el telefonito que hacía prrr, y podía estar 2 horas bajándote un JPG pixelado que después se rompía. Entonces la única forma de ver algo era así, teniendo los libros o comprándose las revistas. Algunos de estos chicos escribían La Rana, así que estaban suscriptos a la revista New Type, al Animage.
para poder tener los datos y las imágenes de primera mano, para poder hacer la RAM, ¿no? Así que bueno, ahí la RAM me llega a mis manos, los primeros números, bien fanzine, fotocopias, pero toda la información estaba muy buena. Todavía no estaban tan atrevidos en cuanto a los textos, era bastante formal, después le empiezan a agregar un poco más de humor y a zarparse un poco más, y aprovechar también digamos, esa beta under para exagerar un poco todo, ¿no? Pero bueno, ese era el universo que estaba en ese momento, que se abrió para mí, que tenía que ver mucho con la animación que me gustaba, y después, bueno, los mangas, traíamos mangas a veces en japonés, solo para ver los dibujos, para ver la narración. Y bueno, después de a poco empezaron a aparecer primero en Estados Unidos y luego en España algunas cosas y las fuimos empezando a consumir, ¿no? Pero en esa época había muy, muy, muy poquito y el grupo de Rank era mucho más grande que los que hacían la revista. Era también como un centro de intercambio de cosas, de opiniones de esto, del otro, de material y hasta un poco de compra-venta. Así que de esa manera llego yo al fanzine y después empiezo a tener un poco más de relación con todos, con Pato también. Eh, que acá quiero agregar algo más también. Nosotros veníamos, ya éramos gente grande todos, salvo alguno creo que Mambo, alguno más que era más chico, pero veníamos a diferencia quizás de los chicos de ahora que directamente se ingresan al anime por esa vía, incluso los más jóvenes, no tan chicos, pero eh, que tuvieron acceso a Magic Kids, ponele, o a las primeras series que pasaba Magic Kid, Dragon Ball, Sailor Moon, Ranma, eso, eh, criados con eso, los sorprendió por ese lado. Eh, la revista Láser, Locomotion, todo eso, ese universo, no existía. Ahí ya había explotado el anime, incluso en los kioscos, podías encontrar cosas en los kioscos. Pero en la época que te hablo yo todavía no existía ese Magic Kid para nada, ni Locomotion, ni nada. Y veníamos de leer ciencia ficción, ¿viste? Casi todos leían, no sé, a Philip Dick, o veían ciencia ficción, o cine bastante complejo también, ¿viste? Qué sé yo. Hablabas de Solari, de Tarkovsky, la habían visto, historietas, leíamos, todos habían leído El Eternauta, o Nippur, de Lagash, como que veníamos de un palo bastante, de la cultura pop bastante extendido, y el anime era una cosa más que nos fanatizó. Eh, pero mucha gente, qué sé yo, por ahí le gustaba los temas de samurái, hacía artes marciales o todo lo que era el universo japonés histórico, entonces venía por ese lado, ¿no? Por la cultura de Oriente, por atraparte por ese lado. Entonces tenía gente de todo tipo de gente con muchísimas otras inquietudes que excedían el manga y el anime. Después las otras generaciones quizás entraron ya directamente por el manga y el anime. No digo que tengan menos cultura, no sé qué, pero los agarró más chiquitos con otra impronta ya más focalizada en ese universo, mientras que nosotros veníamos de otra cosa. Por eso nos queríamos ver ciencia ficción hecha animada, por eso queríamos bandas de música, ¿no? Nos pegaba mucho este sonido de qué sé yo, eso también es una diferencia con las series de superhéroes tipo Spider-Man o qué sé yo, no me acuerdo, los superhéroes de Marvel, que la música era una pedorrada, y ellos le metían una música, si escuchás la música de Yamato, sinfónica, viste, con una soprano cantando. Bueno, eso lo siguieron manteniendo, ¿no? Los animes de Miyazaki. eh, bueno, sino más lejos, luego llegó Cowboy Bebop con ese jazz funk. La verdad es que eran bastante complejos las fuentes donde ellos bebían,
y uno que conocía eso se sentía más identificado, ¿no? No era como el anime que imita el anime, que pasa mucho ahora, sino que agarraban de todos lados los tipos, ¿no? Como copiaban y lo transformaban a través de su prisma japonés para hacer esos animes locos. Y con respecto a eso de los superhéroes, también como animador o como alguien que me dedico a eso, quiero aclarar algo que siempre pasaba y discutía yo con mis compañeros tanto de trabajo como de la facultad, que se hablaba mucho de la animación limitada japonesa. Pero la animación que tenían los japoneses era inmensamente superior y mucho más fluida que las series norteamericanas. Cuando a veces te lo comparaban, te lo querían comparar con estos cortos maravillosos de Tex Avery o de, ¿no? Los de la Metro, de Tommy Jerry, pero esos cortos estaban hechos para cine, así como acá se hizo UPA en Apuros de Quinterno, que es una maravilla, se pasaban antes de una película en el cine, estaban muy elaborados esos cortos. Después, con el tiempo, los empezaron a pasar a la mañana a Estados Unidos, los sábados a la mañana, todos juntos, pero no era así la animación de televisión norteamericana. Eran unos cartones duros, si vos ves los dibujos esos de Marvel, pero no solo de Marvel, el Llanero Solitario, todos unos dibujos feos, durísimos, no se movía nada, no había nada cinematográfico, este, y los que eran divertidos, entre comillas, como Hanna-Barbera, era el tipito pataleando y el fondo que pasaba 1 millón de veces, una animación recontra archilimitada, le hacían un reborde a la boca para solamente mover la boquita, mientras que los dibujos japoneses venían así, de golpe venía una escena de acción y se movía todo, se movían los robots, se movía la cámara mientras se movían los personajes. Eso es algo impresionante que solamente se volvió a ver recién con el desarrollo del 3D, pero eso no lo hacía ni Disney. Eh, Movían la cámara mientras se movían los personajes o las máquinas y tenían una cinematografía tremenda, tenían un layout poderosísimo, súper dinámico, unas combinaciones de colores cuando era de noche, cuando era atardecer, no sé, días de lluvia, era realmente una elaboración, pero inmensamente superior a todo lo que producía Estados Unidos para televisión. Si me lo comparás con una película de Disney, no, porque la película de Disney actúan, qué sé yo, pero realmente no hay nada de Estados Unidos que se pueda comparar a Conan el Niño del Futuro, de la misma época, nada. Te diría europeo tampoco. Trabajaban mucho, como son los japoneses, trabajaban millones de horas eh, extra, ¿no? Se mataban para hacer eso. Y lo ponían todo. Realmente en ese momento no sabían, como te digo, ni siquiera a qué público iban ni a dónde iban. Se mataban, como lo puede decir Miyazaki, lo dice en algún reportaje con Takahata, que cuando ellos eran jóvenes, a veces el director y eso estaban durmiendo y ellos hacían las escenas enteras, se mataban. Eh, bueno, nada, eso era una pequeña aclaración aparte, que no sé si viene al caso. Pero bueno, sí, descubro la RAN y teniendo relación, un día escribo una nota. Es increíble escucharte, Víctor. Realmente toda tu sabiduría, todo tu conocimiento es extraordinario y realmente hay que decirlo, la RAN fue una revolución absoluta. Bueno, la RAN eh, hay que pensar que realmente fue una revolución en Argentina y no creo que haya habido algo similar en Latinoamérica en esa época. Cuando a mí me da el número 2 Lee, el uno ya estaba agotado. O sea, imagínate que estamos hablando de un fanzine que supuestamente era marginal. Nada, todos pensábamos que éramos pocos los que nos gustaba o nos interesaba eso. Sin embargo, parece que no. Y ya en ese número 2 fíjate que hay notas, bueno, cosas realmente extraordinarias. Yo no sé si es en el 2 o en el 3 que había una nota, un reportaje a Moebius que le hacían el dibujante francés sobre el anime y el manga. Eh, Después había un manga traducido de
Tsura, pero no recuerdo exactamente si era Video Virrey, que estaba traducido en español argentino, algo que después hizo muy bien y exitosamente Ibrea. Eh, una nota de hentai japonés, que el porno que nadie hablaba de eso, notas, bueno, cosas que lograban traducidas y conseguían de algún lado, que era un mundo aparte para nosotros, que no había nada, solamente alguien que tenía un video VHS de Robotech grabado, era lo único que había. Y alguna que otra cosa que había salido en los videoclubs, ¿viste? Pero muy... De hecho, creo que había salido ya en esa época Nausicaa de Miyazaki con el nombre de Guerreros del Viento y le faltaba como media hora de película. Pero bueno, esas eran las cositas que podíamos conseguir por ahí. Así que la RAN era una revista de alto impacto, ¿no? Después tenía toda esa periferia, que era lo de ir al Parque Rivadavia y juntarse. Después se suman las RAM Party. Y ahí entre esos satélites, de hecho en una RAM Party, eh, hay una foto en una RAM que estoy yo, Jorge Guesalaga y Nano, que Nano ya lo había dibujado César en alguna RAM de las chiquitas que estaban como peleándose. Bueno, estábamos todo el tiempo ahí dando vueltas. eh, y ahí surge la idea de Pato de decirme, él quería hacer una serie de notas sobre se llamaba Los Gloriosos Bastardos, que eran todos los malos de los animes, pero los malos clásicos, ¿no? No el tipo más, digamos, de Gundam, que es un ser humano más profundo, sino el que era malo porque era malo, que había en el anime igual que en todos lados. Entonces me propone si me animaba a hacer una nota de Mazinger, porque aparte nadie se acordaba de Mazinger, no había ningún material, viste, que consultar, era solamente recurrir a la memoria, y hacía unos años que se había pasado en Canal 9, y yo ya era un poco más grande, vi alguno, la verdad que lo veía por el robot, siempre digo que el robot es el mejor amigo del hombre, donde hay un robot veíamos cualquier cosa, ¿no? Un robot gigante. Así que algún capítulo me vi y de memoria empecé a sacar, a acordarme de los malos de Massinger y hice una nota en el famoso número 17, digo famoso porque, bueno, primero tiene la tapa de macros que me encanta y después no sé si ahí era el relanzamiento, no sé si Pato había hecho como un acuerdo con los de la radio, con Kuchevaski, con no sé quién, y parecía como que se venía con Tutti. Ahí salió mi nota que tiene un perfil, el perfil clásico bizarro de la RAN, porque RAN tenía también las notas más serias que por ahí a veces las escribía Marcelo Romero Marquito, eh, pero bueno, yo en mi caso, como era algo ultra bizarro, lo de Massinger, directamente daba para hacer chistes y me zarpé todo lo que pude. Este, y bueno, la nota gustó bastante porque después, años después, en la revista Láser, en un especial de Massinger, ahí a lo largo de toda esa nota, me copian todos los chistes de mi nota de la RAN, la pueden ir a ver que era la 17. Así que gustó bastante eso. Pero después la RAN igual duró un número más y se terminó. No sé si ya estaban cansados, había muchas idas y vueltas, más allá de que la RAM misma era una revista ecléctica. De golpe aparecía, viste, no sé, una historieta que creo que si no es el primer manga argentino, debe haber uno anterior eh, de César, a lo mejor, pero el primero que vi yo era Adagio Atlántico. No recuerdo el autor, pero estaba muy bueno. Y no continuó, que yo empezaba un día, después no seguía, después otro día te ponían un librito chiquito con el principio de Astro Boy y después eso no seguía más, o empezaba una nota sobre una serie de notas que duraba un solo capítulo, un solo número. Pero también eso era lo bueno, ¿no? Era como que siempre era una sorpresa ver con qué se venían estos.
que de golpe te venían con una RAM gorda, gigante, con una tapa color, cosas que andás a ver en qué deudas se metían para sacar eso. Y de hecho los últimos números, los grandes, tienen una calidad hermosa, la hoja y ya quisieran las publicaciones de ahora publicar así, ¿no? Y toda a color, entera, completa. Eh, y también, bueno, se daba que había salido la láser en ese momento y nosotros veníamos, como te dije al principio, como de otra onda, más de la ciencia ficción, y también, obviamente, cosas más de viejo que veíamos cuando éramos chicos, te ponían, no sé, una cosa de Harlock y decíamos, oh, Harlock, qué bueno, pero un pibe de ese momento no sabía ni qué era y estaban todo el día con lo que salía de Magic, que en general era, ya te digo, Sailor Moon, Dragon Ball y Ranma, todas series aparte exitosísimas, ¿no? En cualquier parte del mundo donde se daban. Eh, y esa generación empezó con eso, y la láser empezó con eso, y además la cultura pop del momento, en la láser había, qué sé yo, de X-Files, notas de cualquier cosa, entonces los pibes consumían eso a lo loco, y la otra que venía de nuestra generación era un poco más, eh, como más el anime clásico, por ahí te ponían cosas de, qué sé yo, de Gamera, de Ultraman, un poco de todo el universo pop japo que se había desarrollado, sobre todo más allá de los 60 y 70 para acá, hasta los 90. Pero entonces ese cambio generacional, digamos, también se notó en que los pibes consumían mucho la láser y no tanto el producto que hacían los chicos de arranque. Creo que eh, estaba bien para lo que era, o sea, había un público grande para eso. Bueno, mirá que, no sé, el Club del Cómic, Entelequia, Camelo, todos querían participar, ¿eh? Así que realmente había un público para eso. Pero esta revistita como que siempre hablaba más o menos de esos mismos animes que los pibes veían y que querían seguir sabiendo más sobre eso, ¿no? Y, y bueno, creció muchísimo, después se despegó y se hizo una editorial gigante que publicó de hecho los primeros tomos tankobon de manga argentino. Me acuerdo un par que eran bastante buenos, que era Automatic Quilombo, que es más, ese lo tendrían que reeditar, no se consigue por ahí. Reparaciones Finas, una chica que yo conocí también. Eh, bueno, no me acuerdo, pero le dieron un poquito de manija a eso, que después no continuaron, pero se transformó en algo grande, ¿no? Sacaron una revistita de historietas, bueno, creció mucho. Y después Pato siguió después con la NU, que no sé si algún colaborador más de ahí de la RAN se sumó, pero bueno, ahí ya era más otra onda, si bien se hablaba siempre de cosas de dibujos, si querés, un poquito más maduro, capaz Cowboy Vivo, eh, Honoro Kugo, cosas un poquito más tirando a adultos, no tan adolescentes y niños, pero tenía también cosas de videojuegos, de series, de TV, un poco de todo, ¿no? Y ya en esa época salía un CD, ya estaba internet, digamos, y salía un CD que traía música, imágenes, no sé, traía trailers, cosas interactivas, que era un plus que quizá no tenía la Blast. Pero bueno, esa es otra revista y otra etapa. Así que bueno, nada, feliz de haber participado en la RAN. No puedo creer tampoco que hayan pasado 30 años. Me parece, hay cosas que las recuerdo como ayer. Yo recuerdo la RAN Party de Evangelion, que creo que fue en Requiem, lleno, lleno, lleno de gente. Habían subtitulado la película The End of Eva y eso me lo acuerdo como si fuera ayer. Realmente no me parece que haya pasado, bueno, 30 años del primer número, pero igual tampoco me parece que hayan pasado 20 años. Eh,
una locura, la verdad. Em, Así que bueno, nada, me encanta participar de este homenaje, me encanta haber participado, me gusta esto que haces también de, eh, nada, de recopilar esto que es historia viva, que es bastante importante porque ya ves que en el recorrido, y eso que yo no soy de los fundadores, vimos que hay muchas cosas que fueron lo primero en Argentina, ¿no? Hoy quizás hablar de manga argentino, no sé, hay dos que son de un nivel profesional, que creo ya se publicaron afuera, como es Rob, Realm of the Void, que además salió un videojuego y todo, de Santiago Villa. Bueno, tiene un nivel espectacular, ¿no? Parece un anime. O, ¿cómo se llama? Este Terra Australis de Agustín Graham Nakamura, que también es un manga argentino que ya se publicó en Francia, en otros países, en Estados Unidos, y que además tiene eso de argentino porque abreva en las historietas. Tranquilamente podría ser, si no fuera por su estilo y narración manga, una historieta de Barreiro y Juan Sanot. Eh, pero bueno, todo eso, estos mangas doblados al argentino, todo eso, empezó un poco ahí, ¿no? Eh, Mucha gente empezó ahí con la RAM, con toda esa movida, eh, que fue impactando después en lectores, en gente que después incluso hizo programas, el Club del Anime, qué sé yo, y que a la vez influenció a otra gente. Entonces, las aristas y las ramificaciones de la RAM son todavía materia para descubrir, ¿no? Muchísimas gracias, Víctor. Fue un honor contar con tu presencia en mi podcast. Yo soy David el saxofonista y este es el Vivo Podcast. Pueden escucharlo en YouTube, en Spotify y en Apple Music. Les mando un saludo a todos. Muchísimas gracias a los que están del otro lado siempre y que siga la magia del robot.